Bueno, muy buenos días a todos. Estamos aquí en el segundo día del taller de transparencia y contrataciones abiertas. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos aquí a un panel del más alto nivel en la materia, representantes de instituciones nacionales e internacionales, así como autoridades mexicanas expertas en la materia. Tenemos el gusto de presentar aquí al maestro Enrique Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Tenemos a la licenciada Alejandra Rascón, titular de Apertura Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. El maestro Enrique Zapata, titular de Director General de Datos Abiertos de Presidencia de la República. La licenciada Aura Martínez Oriol, directora de Análisis de Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos al doctor Juan Pablo Guerrero Amparán, director de la Global Initiative for Fiscal Transparency. Y tenemos al maestro Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Muchas gracias por estar aquí a todos. Primero les voy a explicar un poquito cómo va a ser la presentación. Vamos a tener alrededor de 2 rondas de preguntas y aproximadamente 5 minutos para que ustedes nos den su opinión. Y si da tiempo vamos a tener preguntas y respuestas, que no creo que nos dé tiempo lamentablemente, pero... De verdad. ¿Por qué no empezamos por aquí? ¿No? Sí. Así en las intervenciones tratamos de responder. Ok, pero entonces... Pero tienes manera de sentarme a comprar. ¿Perdón? Ponlos En contexto, sí. Ok, sí. Bueno, primero, visto que están aquí representantes que han sido clave, ¿no?, en la creación de la plataforma de contrataciones abiertas que lanzaron Presidencia de la Secretaría de la Función Pública, Transparencia Mexicana y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me gustaría que me dijeran desde sus respectivas trincheras cuáles consideran que fueron los mayores retos para lanzar esta plataforma. ¿A qué se enfrentaron? ¿Cuál fue su vivencia? Eduardo, como quieran, O sea, es abierto. Pues, a ver, para tratar de ser muy breve y sí dar espacio a diálogo. Creo que el mayor reto es entender por qué creas una alianza para las contrataciones abiertas y no una red o un mecanismo de seguimiento gubernamental. Creo que el tema principal es que necesitábamos las miradas de muchos actores, las perspectivas de muchos actores, poniendo foco en un tema común. Y ese tema común tiene 2 planos. Hay un plano pues, inevitablemente político, y hay que decirlo con toda claridad, es cómo empujas a nivel nacional. México es una federación, entonces tienes que pensar en el plano nacional, los 3 órdenes de gobierno y los 3 poderes, no solo la administración pública federal, no solo el gobierno central, y tienes que pensar como nación hacia dónde quieres mover este tema. Y el segundo plano es estrictamente técnico, es cómo te coordinas de la mejor forma para que lo que dicta el estándar de contrataciones abiertas sea relevante para México. Y solo pongo un ejemplo muy chiquito de una de esas largas conversaciones. Para fortuna de nuestro país, México tiene una ley general de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales muy completa, que incluye el tema de gobierno abierto y también incluye los estándares de datos abiertos para ciertas discusiones. Si nosotros tomábamos el estándar global de contrataciones abiertas y lo replicábamos en México, íbamos a estar por debajo del estándar que marca nuestra Constitución y la ley. Entonces teníamos que aprovechar el empuje de todas estas instituciones para llevar ese estándar, primero, a donde ya está el marco legal mexicano, y segundo, más allá del marco legal mexicano, porque si no sería redundante respecto a lo que ya tenemos como una obligación de ley. Creo que esa conversación, que fue la conversación más larga que hemos tenido, la que dio lugar al estándar EDCA-MX, fue una conversación compleja, porque tienes que alinear los cambios recientes a la ley, los cambios de 2015 y 2016 en nuestro marco jurídico, los distintos mandatos de las instituciones que están representados en la mesa, incluida la propia sociedad civil, que se rige por derecho privado y tiene muchas ventajas, pero también necesita de colaborar con quienes se rigen por el derecho público para poder hacer accionable y obligatorio estos temas. Entonces, creo que la alianza como tal es un espacio
para deliberar, para tener estrategia, para armar estrategia política y sobre todo para pensar, y política en el buen sentido, yo no le tengo miedo a la política, mientras no sea electoral durante periodos electorales de los servidores públicos, y poner una mesa común para empujar una agenda común. Hasta ahí yo diría, no sé si son retos, creo que fueron retos, por fortuna los hemos ido resolviendo. Gracias, Eduardo. Ale, no sé si... Muchas gracias por el espacio. Bueno, creo que son muchos pequeños retos los que nos hemos encontrado en el camino y creo que el que hoy estemos aquí tiene atrás más de 4 o 5 años de trabajo. Esto empezó en 2014, 2015 y entonces creo que también ha sido una carrera larga y de muchos pequeños retos, ¿no? Que nos hemos ido encontrando. Creo que el primero, visto ya desde una perspectiva más general, fue el cambio en la forma de ver las contrataciones públicas, donde antes nuestro enfoque era principalmente en ver cómo se llevaba a cabo una licitación y ahora empezábamos a ver el ciclo completo desde las contrataciones y vincular el quehacer de función pública con el quehacer de la Secretaría de Hacienda y entenderlo como un ciclo completo desde la planeación, la presupuestación, ahora sí la licitación, adjudicación, ejecución de contrato, pagos, ¿no? O sea, creo que ese fue el primer cambio en la forma de percibir que tendríamos que hacer un trabajo completo en todo eso. Desde la parte de función pública también, creo que otro de los retos fue, y como abogada, la parte del andamiaje normativo que permitiera, con una base sólida ya a través de la Alianza para las Contrataciones Abiertas, donde creo que fue un grupo colegiado en donde se veían las diferentes perspectivas desde sociedad civil, función pública, Hacienda, la Coordinación de Estrategia Digital, el INAI, ¿no? O sea, cómo abordábamos un problema común desde diferentes ángulos y entonces vemos ahora cómo lo normamos desde el rol que nos tocaba jugar como gobierno, ¿no? Y entonces se hicieron ahí algunos ajustes lo primero fue la conformación del grupo impulsor y eso creo que fue el parteaguas, ¿no? El primer reto, decir, bueno, ¿quiénes nos sentamos a la mesa y cómo empezamos a organizar estos trabajos, estos esfuerzos que, como les comentaba, fue desde el 2015? ¿Cómo se logra ese acuerdo interinstitucional, digamos? O sea, ¿cómo es el acercamiento? Bueno, creo que mucho fue por el esfuerzo de sociedad civil, ¿no? Internacional y nacional, de empezar a hablar sobre estos temas, Open Contracting Partnership, el Banco Mundial, Transparencia Mexicana, otros actores que empezaron a decir, tenemos que ver mucho más de solamente la licitación, ¿no? El momento en el que se adjudica el contrato. Y por eso decía al principio, creo que el principal cambio, el principal reto fue el cambio de paradigma de empezar a ver la película completa. Y la conformación de esta mesa y donde teníamos que sentar a los actores que podían mover las cosas hacia esta dirección. Y después la parte que nos tocaba a nosotros, el gobierno, era hacer los ajustes en la norma y entonces en el presupuesto de egresos de la Federación del 2016 se establecen criterios específicos en materia de contrataciones abiertas. Creo que ese fue como un primer ajuste, ¿no? Desde lo normativo y después también en enero del año siguiente, en el 2017, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Función Pública lo publica, la obligación de que todas las licitaciones que se lleven a cabo en el marco de la Ley de Adquisiciones tenían que hacerse en el marco del estándar, o sea, apegado a los estándares de datos de contrataciones abiertas. Si quieres, ahorita le seguimos para no abusar también mucho del tema. Gracias. Muchas gracias, y buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Empezaría creo que también donde decía Ale, pero tal vez un poquito más arriba. Siempre me ha parecido, desde la coordinación, desde la parte de datos abiertos, nos ha parecido que la tecnología y el uso de los datos no es el principal reto. La gente suele verlo como difícil porque tal vez no lo entiende. El principal reto, cuando estás del lado en el que estamos, no solo el gobierno, también la sociedad civil, es el reto de coordinación. Como decía Ale, el cambio de paradigma, del chip de cómo las personas piensan que se puede hacer política pública. Cambiar eso es muy difícil. En 2014, cuando teníamos estas primeras conversaciones, siempre recibíamos 3 nos, que yo me enojaba mucho, me daba mucha frustración escuchar que primero nos decían, datos abiertos, tecnología en México, no vas a poder. Sí está muy padre, qué bueno que tengan buena voluntad. En México no es algo de Estados Unidos, es algo de Inglaterra, es algo tal vez de China porque tienen muchas personas y mucho dinero. En México jamás van a poder. Está bien.
Hoy somos líderes en materia de datos abiertos regionales y globales. La segunda que nos decían es, cuando estás hablando de contrataciones, eventualmente la vida te lleva a Compranet. Nos decían, Compranet jamás lo van a poder abrir. La licencia del proveedor jamás te va a dejar entrar y cambiar o modificar lo necesario para tener los datos abiertos. En la Secretaría de la Función Pública no ha habido voluntad histórica, en ese entonces estamos hablando de 2014, empezamos una administración. Los equipos no saben de lo que están hablando. Compranet es un sistema hecho para gestionar contratos, no para fomentar transparencia, mucho menos para usar los datos para política pública hacia la dirección. Está bien. Y el tercer gran no es, si logras abrir Compranet, nunca vas a poder ligar los datos de la Secretaría de Hacienda y Compranet. ¿Por qué? Porque jamás han podido en el pasado. Este grupo de personas que están aquí logró desmentir esas tres. El trabajo no fue fácil, y hubo momentos en donde creo que todos pensamos que esto no iba a ser realidad. Le dan fast forward a la película 4 años y hoy México es líder en contrataciones abiertas en el mundo. Tenemos una implementación en la 5ª obra de infraestructura más grande del planeta, es el nuevo aeropuerto internacional de México. Fuimos el primer país en implementar el estándar de contrataciones abiertas en una asociación público-privada. El Banco Mundial y OCP están utilizando o han utilizado este ejemplo para desarrollar la extensión de APPs para todo el mundo. Tenemos hoy, gracias especialmente a Función Pública y Hacienda, un sitio de contrataciones abiertas del gobierno centralizado, de la administración pública centralizada, y vamos a ir por mucho más en las siguientes semanas y meses. En conjunto con el INAI, no solo tienen una plataforma en un organismo autónomo, sino hemos cambiado leyes y regulaciones para que esto se quede como un nuevo paradigma que tengan los mexicanos, ese nuevo chip que cambió. Yo hoy veo que sí logramos hacer ese cambio. No imagino, gane quien gane y esté quien esté en una administración los próximos años, alguien cambiando eso. Sobre todo me parece que la parte que le tocaba al gobierno y a cooperación con sociedad para lograr esa oferta de datos ya pasó. Eso no va a parar. Me parece que el gran reto actual y futuro que tenemos es fomentar impacto con eso. Es mostrar que todos esos 4 años y ese esfuerzo de muchísimas personas, muchísimo dinero y muchísimo tiempo, vale la pena y que puede generar impacto para las personas. Siempre lo digo, ustedes tal vez todos me han escuchado decirlo, pero lo voy a repetir, esto no se trata de datos, no se trata de tecnología, se trata de humanos en el centro. Si podemos hacer algo por las personas a través de los datos y la tecnología, entonces creo que esto sí vale la pena, es principal. Muchas gracias, Enrique. Básicamente, de lo poco que he escuchado, fue una voluntad de parte de todos, ¿no? O sea, fue una coordinación, pero necesitas instituciones abiertas que quieran escuchar, abiertas a las instituciones nacionales, internacionales, organizaciones, etcétera, ¿no? Para fomentar y en el fondo empoderar a los ciudadanos a través de la tecnología, ¿no? Que nos brindó la implementación del EDCA. Ahora, ¿qué nos puedes decir desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Cómo se logra esta coordinación? Bueno, una cosa que me gusta mucho de estos eventos es que de repente se vuelven como un grupo de ayuda donde todos nos decimos lo mucho que nos ha costado trabajo, pero todos tenemos muchísima voluntad de hacerlo bien. Entonces, desde ayer que escuchaba a Ana Carolina, Mercedes, de diferentes lugares, de diferentes perspectivas, como que el cachito, para no repetirme con mis compañeros, obviamente yo coincido, lo segundo, hicieron un gran favor diciendo ya todo lo que tenía que decir. Entonces, un poquito de lo que quiero, de los retos que enfrentamos fue, y tomando donde dejó Enrique, el uso. Nosotros llegamos con una idea de una plataforma de transparencia presupuestaria, que ya teníamos un poco de experiencia poniendo estos datos con la gente, y fuimos con sociedad civil, sobre todo dateros, que estarán hoy y por ahí andan, y mal el rato de datos y mezcales van a estar, y nos la hicieron tresas. Así de, ¿qué es esto? O sea, esto nadie lo va a tocar, ni yo lo quiero ver, guacamole. Y fue un poquito esa experiencia de, ok, pues ya nos tomaron años, y ahora esto que le presento a alguien lo quiere aventar por la basura. Y yo, a diferencia de Enrique, soy un poco más escéptica en la sostenibilidad de las cosas que se pueden quedar o no. Dependemos de la demanda. Si nadie hace caso de lo que estamos publicando, si a nadie le interesa, si nadie lo usa o en su vida diaria o para creación de política pública, sí lo veo que lo quiten. Si no hay un periodista que lo utilice, si no, o sea, sí veo y vemos en el mundo una tendencia a la baja, lamentablemente, un pullback de las políticas de transparencia, de apertura de información,
y ese puede ser el caso de nuestra región en cualquier momento si no nos centramos en la persona. Pues más que ahora el reto que vivimos es el reto que pasó, de que nos tiraron a la basura y lo volvimos a hacer, y ya les gustó un poquito más, espero. Ahora el reto es que eso prevalezca. Entonces, digo, para dar un poquito de espacio también a las preguntas que me encantarían, eso sería mi pedazo desde la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. Juan Pablo, tu perspectiva, sobre todo considerando toda tu trayectoria aquí y fuera en GIFT, ¿cuál fue tu experiencia? Muchas gracias. Estoy muy contento de poder compartir esta mesa y aportar, digamos, parte del debate internacional sobre estos temas y por qué la experiencia de México es significativa. A este grupo de mexicanos que aparentemente se lleva muy bien, en realidad representa a instituciones que por mucho tiempo han tenido enormes dificultades de colaboración. Ya lo mencionaban los colegas, pero sí quiero subrayar que el reto de la coordinación continúa siendo pues realmente un obstáculo para poder llevar al mejor puerto este esfuerzo, y ahí coincido con Aura y me contrapongo al optimismo de Enrique. Es muy fácil dar marcha atrás, ni siquiera un nuevo presidente puede dar marcha atrás. Un nuevo secretario, un nuevo titular de alguna de esas dependencias podría volver a mirar en esa colaboración algo de carácter territorial. Y sin ofender a nadie, para muestra un ejemplo de el sexenio del 2006 al 12 a el actual, hubo algunos avances significativos en materia de formatos y datos, pero hubo retrocesos en acceso a sustancia, de acceso a información. Había más transparencia, y podemos ver casos concretos porque hasta la Corte le ha dado marcha atrás a cuestiones, muchas veces con el voto en contra de mi vecino, siempre a favor de la transparencia. Entonces, en este tema, la amenaza de retroceso siempre existe, y qué bueno que se subraye la importancia de que solo si hay una gran presión, una gran demanda social, es el mecanismo a través del cual se puede lograr con esa presión la continuidad de estos esfuerzos. Un punto sobre la perspectiva internacional. En el marco de organizaciones como el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario, que durante tantos años la OEA han impulsado la transparencia presupuestaria, el reto de los últimos años es cómo hacemos que esa transparencia beneficie al ciudadano, finalmente a el pagador de impuestos, al contribuyente. Y particularmente en transparencia presupuestaria hemos percibido que la información que se publica es demasiado agregada, demasiado macro y muy lejana a las preocupaciones cotidianas de quien recibe los servicios públicos. Y ese trazo entre esa información que ya está ya agregada y la información relevante pasa forzosamente por los contratos, porque la mayoría de estos tienen que ver con provisión de servicios y de bienes para el sector público. Todo es dinero público. Entonces, si queríamos vincular la información agregada con la información que le importa al ciudadano, teníamos que asegurar que los contratos eran abiertos, y el reto era cómo vincular la información de los contratos con las asignaciones presupuestarias, poder seguir el dinero desde que se le asigna tanto a la Secretaría de Salud hasta que la Secretaría de Salud ejerce ese dinero en sueldos, pero también en compra de medicinas y demás. Y eso ha generado efectivamente un esfuerzo de coordinación mayúsculo que me parece, y aquí yo espero que mis queridos colegas me
desmientan. Creo que el INAI ya lo está logrando. Todavía falta una mayor desagregación a nivel de programas y proyectos para llegar a hacer esa vinculación. Creo que ya estamos muy cerca de lograrlo, pero aún se requiere de voluntad política y nuevamente de esfuerzos de coordinación y sobre todo, como ya se dijo, de una fuerte demanda social. Muchas gracias, Juan Pablo. Comisionado Joel Salas, desde la perspectiva del órgano garante de transparencia y acceso a la información, ¿cuál es su opinión? ¿Sobre el estándar? Sobre el estándar, básicamente, sobre todo el esfuerzo conjunto interinstitucional que se hizo para la creación de la plataforma de contrataciones abiertas. Sí. A ver, creo que hay muchos elementos sobre la mesa, pero se está obviando algo que es esencial. Y es el contexto en el que se encuentra México y en el que se encontraba cuando se tomó la decisión de dar el paso hacia esta alianza. Hoy México nos encontramos en una situación de una gran desconfianza hacia lo público. Hay un gran escepticismo sobre la falta de resultados que ha dado la democracia y me hace mucho sentido lo que señalaba Juan Pablo, es decir, lo que ahorita se ve como algo muy evidente ha sido un proceso de construcción institucional que en el caso de transparencia viene desde el 2003. Ahora, ¿por qué hoy los que estamos aquí sentados construimos esta alianza? Porque en efecto, si hacemos uso de estadística internacional, gran parte de los actos de corrupción se hacen para tratar de obtener contrataciones públicas, tanto por parte del sector privado como en ocasiones por parte del sector público. Entonces, como bien decía Eduardo, el diseño institucional en México cambió radicalmente y normativo a partir del 2015 y del 2016. Hoy ya tenemos una ley general de archivos, hoy ya tenemos una ley general de transparencia, hoy ya tenemos una ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Y justamente esta herramienta, esta plataforma, lo que hace en la práctica es tratar de demostrar la importancia que potencialmente tienen estos tres sistemas. Yo soy escéptico también en que esto ganado ya está por siempre. O sea, yo creo que más bien esto es algo que no solo depende de la voluntad política, coincido mucho con Aura, hay que hacer que la sociedad se apropie de ello. Si no hay deseos, afortunadamente está el INAI, que es un órgano garante del Estado mexicano y que por lo tanto puede mantener estos esfuerzos. Ya Juan Pablo lo sugería, tenemos 3 innovaciones que espero poder entrar en ellas a profundidad. La primera es que nosotros, con nuestro modelo de evaluación del desempeño, que fue en parte mucho impulsado por Roberto y su equipo, que ahora ya está en el secretariado ejecutivo del sistema, se puede hacer el trazo de por qué es importante que esa unidad administrativa haga esa compra y cómo la compra que hizo esa unidad administrativa genera valor para el conjunto de la institución. El INAI somos la única institución que lo hacemos. 2, desde la perspectiva del INAI, para lo que nos sirvió el estándar es para tener una mejor gestión documental. ¿Por qué? Porque el proceso mediante el cual se administraba la información de las contrataciones, que era Compranet, solo tenía 3 fases del ciclo. No tenía la parte de planeación ni tampoco la parte de ejecución. Como muy bien lo señalaba Eduardo, hoy tenemos una ley muy robusta que nos obliga a ir más allá. Hicimos algunas excepciones en México para tener nuestro propio estándar y me voy con 2 temas que creo que son fundamentales ante el contexto mexicano y latinoamericano. 1, últimos beneficiarios. De los contratos, finalmente, ¿quiénes son las personas que se benefician? En el caso del INAI, en la práctica, esos datos, las personas integrantes de esa empresa, no el porcentaje de las acciones, van a poder ser mapeables. Y 2, la parte de ejecución. ¿Qué pasa si yo dije que iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya está ahí? Pero en el momento de la ejecución de un contrato me decía que ya debería de estar la barda perimetral. Y yo voy y hago una revisión ocular y me doy cuenta que no está concluida, pues con la información que está en el estándar
yo podría tener la capacidad de que la institución responsable me dijera por qué no se está cumpliendo. Concluyo diciendo lo siguiente. En México nos enteramos hace poco de un caso que se llamó la estafa maestra, no sé si ustedes lo conocen, en donde hubo esta especie de triangulación a través de lo que ya establece la ley de adquisiciones para que ciertas universidades hicieran contrataciones. Otra de las innovaciones que tenemos en el INAE es que vamos a hacer públicos los convenios de colaboración. Es decir, se va a poder ver con claridad toda la trazabilidad del dinero cuando se está asignando contratos públicos. Recientemente, ayer, salió una investigación que hizo Animal Político junto con Mexicanos Unidos contra la Corrupción de un contrato de Odebrecht. En ese sentido, podemos darnos cuenta que se testó una cláusula en donde venía un arancel. A ver, el potencial que tiene esta herramienta es enorme. El tema de fondo es cómo nos lo vamos a apropiar y cómo la ciudadanía, de manera amigable, puede utilizar los datos que están ahí para asegurarse de la construcción de su escuela, de su hospital, y que finalmente esos recursos públicos garanticen los derechos que están supuestos, se deben de garantizar en todo el territorio nacional. Muchas gracias, comisionado. Voy a hacer otra pregunta, un poco ya se tocó el tema por parte de algunos de ustedes, y es que sí es muy importante precisamente la demanda, ¿no? O sea, si no hay demanda, ¿para qué hay oferta? Entonces, digamos, los datos abiertos son muy importantes, son fundamentales, pero ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué consideran ustedes que serían las herramientas más efectivas para que la gente, la sociedad civil, el ciudadano de a pie, reutilice los datos, acceda? O sea, ¿qué pasa cuando llega un ciudadano, baja la información, está en formato de datos abiertos, en formato JSON? ¿Cómo lo baja y ve algo así un tanto complicado? No sabe si es una fórmula o si... ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo hacemos que lo usen, lo reutilicen, lo bajen? ¿Y cómo hacemos que lo entiendan? Eduardo. A ver, déjame, aquí sí, como estamos entrando al verdadero reto de este tema, déjame hacerle como buen pescador, y primero cortar en postas y luego en sashimi, no tratar de ir por el sashimi desde el principio. A ver, yo no creo que no haya una enorme demanda de información. Yo creo que hay una enorme demanda de información. Creo que además hay una cantidad de usos, ahorita solamente citamos dos, pero digo, la verdad es que el periodismo de investigación está haciendo su chamba, las organizaciones están revisando la parte estadística del sistema de compras gubernamental. Yo lo que creo es que no hemos logrado que eso se traduzca en algo que le cambie la vida a la gente. Porque saber que el 79% de las adjudicaciones, de los contratos son adjudicaciones directas, es fantástico, qué bueno. Para los que estamos en esta mesa es un gran insumo. Pero si no logramos cambiar la ley de adquisiciones o la ley de obra pública, pues el próximo año a lo mejor por autorregulación la dependencia va a decir, oigan, 79% es malo, si se ponen en 60 ya no están en el radar. Entonces lo que va a pasar el próximo año es que va a haber un número artificial de adjudicaciones que no van a ser adjudicaciones directas. E incluso puedes llegar más lejos, revisando las plataformas de los candidatos a la presidencia de la República, en varios señalan que se desaparezca la adjudicación directa como método de contratación, ¿no? No, la puedes llevar a cero, y entonces lo que vas a crear es una simulación. Va a haber otro mecanismo por el cual se van a hacer los contratos chuecos, como cuando empezamos a subir los contratos en el 2002 y en el 2003. Me acuerdo, Juan Pablo, la preocupación que teníamos muchos por el lado presupuestal, pero también por el lado de los contratos. Pues los contratos están arriba, sí, pero son con empresas fantasma, ¿no? Veracruz tenía todos sus contratos arriba, ¿no? Nada más que estaba contratando con factureras, como se le conoce en el tema fiscal de estas empresas, y entonces no estás resolviendo el problema de fondo, te quedaste en los medios y no en los fines. O mejor aún, todos nosotros hemos estado en algún hackathon haciendo visualizaciones, ¿no? Entonces llegas y haces una super visualización donde están todos los focos rojos y las banderitas rojas, y después no tienes la fuerza para cambiar lo que estás viendo. Si me preguntaran a mí cuál es el principal reto, es cuál va a ser la coalición de poder que va a tomar esa información
la va a traducir en acción pública y en resultados específicos a la gente. Porque no es de visualizaciones. Nos podemos quedar fascinados con lo que vimos, podemos ver los mapas georreferenciados y píquele aquí y va a ver el contrato. Sí, bueno, pero ese es el status quo. Ahora díganme cómo cambiamos el status quo. Y creo que esa es la obligación de esta mesa y la invitación a que nos ayuden los de aquellas mesas a formar las coaliciones de poder. No estoy hablando de gobierno, no estoy hablando de coaliciones políticas, los grupos de poder que sean capaces de reformar lo que no funciona. Y ese es el verdadero reto que tiene México ahorita. Si no, nos vamos a llenar de visualizaciones para todo. Tengo unos amigos en Indonesia que identificaron casos de corrupción por municipio. Y cuando todo Indonesia estaba lleno de red flags, ¿no? Dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cerramos Indonesia? ¿No? Porque claro, en cada municipio pues, había, para darles un dato del Instituto Nacional de Estadísticas, son 220 millones de actos de corrupción en trámites y servicios en promedio al año para trámites y servicios seleccionados. Y si tenemos 136,000 a 150,000 licitaciones al año, echen ustedes un número bajo, digan que el 5% están afectadas por corrupción. Pues ya tienes un número muy grande de operaciones irregulares. Entonces, ahí está. Yo te diría, la demanda va a venir de nuestra capacidad de reformar el status quo y no solamente de confirmar. Esto no es un ejercicio académico, ¿no? O sea, no confirmamos que está muy mal todo, salimos en el Reforma, ¿no? Nos echamos una semana, el Reforma es un proyecto nacional, nos aventamos una semana de discusión pública sobre el tema y no volvemos a tocar el asunto. Muchas gracias, Eduardo. Ale, desde tu perspectiva, bueno, seguimos en la parte de los retos porque creo que esto tiene para mucho. Bueno, sí quisiera comentar que aun y cuando en noviembre del año pasado se lanzó la plataforma de contrataciones abiertas, que en su momento tenía 47,000 procedimientos de contrataciones públicas, es muchísimo de nivel central, y que hace ya unas semanas se publicó la segunda fase de información, que son 214,000 procedimientos de contrataciones públicas, y que ya abarcan no nada más al nivel central, sino también al descentralizado, y que cubre, por ejemplo, IMSS y ISSSTE, que eran dependencias que tradicionalmente no estaban en los sistemas informáticos porque tienen otra regulación en cuanto al presupuesto, y ahora ya está esa información del 2017 y 2018. Como bien señalaban, no todas las contrataciones pasan por el marco de la ley de adquisiciones. Ese creo que es, por ejemplo, un gran reto a nivel país. Este esfuerzo solamente abarca aquellos procedimientos que se realizan al amparo de dicha ley, ¿no? Nos siguen estando pendientes las 32 entidades federativas. Hay esfuerzos importantes en algunas que han sido impulsadas principalmente por organizaciones, o sea, por Transparencia Mexicana, pero bueno, eso también es como el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo llegamos hacia eso? Y pues hay dependencias e instituciones que tienen su propio régimen de contrataciones, que gastan mucho recurso presupuestal en ello y que no necesariamente están ahorita en esto porque no se realizan al amparo de la ley. Y creo que ahí también tendría que haber en esta parte del grupo de poder que pueda mover la agenda hacia allá, ¿no? Y cómo vamos sumando a estos otros actores políticos, actores gubernamentales y entidades federativas hacia estos esfuerzos, ¿no? Yo creo que ese es un reto importantísimo. La parte de los datos, como bien dice Eduardo, creo que hay mucho uso de los datos, podría haber más todavía, podría simplificarse y hacerse visualizaciones, lo hemos impulsado a través de diferentes espacios de datos en la calle, hackatones, etcétera, pero como la otra vez estuvimos en un evento de Open Contracting, y cuando muestras cómo el dato transformó el acceso de los niños a desayunos escolares, cómo el uso de los datos habilitó el que existieran mayores medicamentos para HIV, ¿no? Cuando haces esa conexión es cuando el ciudadano entiende en su día a día por qué esos datos eran valiosos. Y creo que todavía tenemos que dar también ese paso en México. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Digo, yo finalmente coincido. O sea, primero creo que no hay una bala de plata para hacer que todos entiendan y todos pueden utilizar los datos. También a muchos no les interesa entender ni utilizar los datos. Y creo que hay que segmentar los públicos objetivos. O sea, muchas veces desde el lado del que estamos aquí somos muy pro transparencia, muy anticorrupción, muy gobierno abierto, y eso te obliga a tener una cara pública, ¿no? Entonces, si tienes una cara pública, tal vez una visualización sirva para que mi mamá y mi abuela entiendan
que es lo que quiero decir cuando les digo que hay 230 y tantos mil contratos del nuevo aeropuerto en el estándar de contrataciones abiertas. Chance. Tal vez a otros les va a servir bajar los datos en bruto y ver los JSONs, ¿no? Otros no van a entender que es un JSON. Un periodista alguna vez subimos un JSON y me sacó un tuitazo de por qué estábamos teniendo un archivo erróneo en internet. Me causó un caos en la oficina, me hablaron todos por el teléfono a mentarme la madre hasta que les expliqué cómo se veía un JSON y por qué no era un error. Y después sacamos una visualización que nos costó 3 días hacer, que no se volvió a actualizar nunca, por eso también coincido un poco con Eduardo y con lo que decía Ale. También para generar impacto las cosas se tienen que institucionalizar, y es cuando estamos hablando que un estándar de contrataciones, sobre todo contrataciones abiertas, puede ayudar a que el gobierno sea más inteligente. En el gobierno se hacen muchísimas cosas, pero tal vez esa cara no se dice hacia el público, muchas veces porque no se puede decir. O sea, las cosas que hace de investigación Función Pública, las cosas que hace de investigación el SAT, hoy lo que tenemos al INAI como una institución autónoma, lo que hace el propio Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría Ejecutiva con los datos, es importantísimo, y es un gobierno inteligente, es un gobierno que va hacia la visión que ahorita da Eduardo, ¿no? De hacer no 20,000 cosas, sino hacer una bien. Porque hoy en México un servidor público que está sancionado en una institución puede ser contratado por otra y no hay un sistema que te diga, oye, este cuate tiene una sanción? Porque si tengo que poner mi currículum en un sitio que se llama Trabaja en, y ahí pueden saber exactamente en dónde trabajé, y hago una contratación con mi compañía previa, no sale un red flag y le dice, oye, Enrique está contratando a su compañía previa. Estas son cosas muy fáciles de hacer. El problema es que nadie las ha hecho. ¿Por qué nadie las ha hecho? Porque no se han juntado las bases de datos, no se han creado la interoperabilidad necesaria para tener esa información. La gran ventaja, y es la razón por la que soy un positivista o positivista de este panel, es primero porque si me hubieran preguntado 6 meses les hubiera dicho la perspectiva más negativa que existe. No le vamos a conseguir. Sí, ya es una evolución y ya voy más hacia el lado bueno. El grupo de ayuda funciona. No, creo que tenemos al Sistema Nacional Anticorrupción y al Secretario Ejecutivo, tenemos la perspectiva de una plataforma digital nacional que apunta a hacer eso, apunta a ser el lugar en donde los datos se pueden hacer interoperables para atacar 80-20 al menos, Pareto de lugares donde la corrupción está pasando. En términos de contrataciones hay muchísimo que hacer. O sea, ¿por qué no sacamos la lista de todas las instituciones que se van por artículo primero y dicen que van a contratar a alguien por seguridad nacional? ¿Ustedes saben cuántas instituciones se amparan bajo el chorrito de seguridad nacional para hacer una adjudicación directa? O sea, esa lista va a ser masiva y con eso nada más, con esa sola lista haríamos un cambio. ¿Por qué no hacemos lo que está haciendo el INAI, por ejemplo? Publicar la lista de los convenios con las universidades autónomas en México y a ver qué está pasando a través de eso, que alguien más deja el hilito y vamos a ver todo lo que hay allá. La gente no se atreve, a veces no sabe y a veces no quieren atreverse a hacerlo, pero me parece que con los que están aquí en la mesa, con las instituciones autónomas que ya tenemos, que se van a quedar independientemente del Poder Ejecutivo que llegue y se va a dar cuenta de una masividad que no va a poder cambiar de un día para otro, ni de un año para otro. Se puede hacer y sobre todo también sociedad civil lo va a poder hacer. En México también a veces somos muy centristas en cómo pensamos, nos pensamos hacia el mundo. Tenemos una sociedad civil privilegiada en México, en verdad somos privilegiados por el grado de apoyo, por el grado de impulso, pero también por el grado de presión y de crítica que tenemos. En muchos de los países hermanos latinoamericanos eso apenas se está construyendo y apenas se está pasando. Y también soy positivista por eso, porque creo que sociedad civil, independientemente de lo que pase en el gobierno, va a seguir ahí. Y eso no va a cambiar, porque ya dimos ese paso en la evolución que nos permite continuar hacia el futuro. Entonces creo eso, creo que hay que segmentar, creo que hay que ser inteligentes y creo que hay que también saber vender y hacer una narrativa sobre lo que se está haciendo y lo que se está haciendo bien, reconociendo lo que se debe de hacer y lo que se está haciendo. Muchas gracias, Enrique. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo incrementamos la demanda? Bueno, les espero que el grupo de ayuda sirve porque además siento que Enrique me da como pases a gol. ¿Por qué también? Exacto, aparte ya es el mundial, ya viene el mundial y hay que decirlo, me dio un pase a gol de una cosa que quería decir de también un poquito el gobierno inteligente. Hay que segmentar y hay varios tipos de demanda y niveles.
¿Por qué si ya tengo contrataciones abiertas no estoy viendo a los entes contratadores haciendo una inteligencia de datos, un red flag que me diga quién no debo contratar? Sinceramente porque o picas o trabajas o dejas pichar. O sea, no hay tiempo. Justo se ha discutido en varias mesas en este taller de manera muy afortunada el tema de ¿a qué hora? Y confiamos en los organismos internacionales y ponemos nuestra voluntad también en los organismos autónomos, en que también no se conviertan en esta suerte de auditoría que ya tenemos bastante, y que nos echen la mano. Porque como funcionario público, en verdad, yo y como muchos de los que están aquí, pues no estás viendo siempre todo el día, oye, ¿cómo le hago para ser bien corrupto? Para hacerlo todo mal. Quiero en verdad hacer todo mal. Tengo chance de hacerlo todo mal, pero quiero hacerlo bien. ¿No? O sea, no, quieres hacer las cosas bien, quieres ser más eficiente, también te quieres ir temprano a tu casa a ver a tus hijos, a tu novio, a tu novia, qué sé yo. ¿Por qué no se hace? El señor Jason, que lo hablábamos en estas pláticas infinitas, el señor Jason para cualquier servidor público que está a cargo de que poner su nombre además y firmar, y que luego le toque ir a la cárcel o al periódico a ver a dónde. El señor Jason es un señor que sale en una película con una sierra. Con una sierra, una máscara. Y una máscara de hockey. No, ¿eso quién es? Herramientas que nos den esta tortera. Solitos y confiando en la inercia y en la voluntad no se va a poder. O sea, así. Y otra vez soy la pesimista, pero no se va a poder. Y existen además. Y existe, pero ¿y dónde están? ¿No? O sea, ¿dónde están para yo soy el que filmo y pongo la cara al final del día y que me van a correr y ya no voy a tener con qué darle de comer a mi familia? Again. Y la otra, el uso, y una cosa que también se discute en estos paneles una y otra vez y en infinitos correos entre organismos internacionales. Si queremos hacer el estándar papá de todos los estándares, nos vamos a frustrar. Si queremos decir, es que si vinculas si lo pones aquí todo, si contratos me vinculan con el niño que no come o con el papá que no... no todo tiene que pasar por contratos, pero sí tiene que poderse vincular. Y la estrategia digital nos ha ayudado muchísimo, y el INAI en este tema de interoperabilidad. ¿Cómo creo, y ahí sí nos vamos a la parte técnica, campitos de mi Excel, que se hablen con el campito del Excel de acá, y que aquí no se llame Rana 55 y acá PES 32, sino que se llamen aunque sea igual? Y entonces que si yo quiero ver como periodista, como ejecutor, como lo que sea, oye, y este contrato apestosísimo que huele feísimo desde que lo vi, ¿a quién le afecta? Pues haya unos campitos que me lleven de la mano. Entonces, sí, mucho potencial de uso, pero también depende, pues, de esta vinculación, y que desde el lado presupuestario hemos hecho el esfuerzo en que contratos, padrísimo, y esto que decía Enrique, no se van a hablar de función pública, la unidad que contrata, para ponerlo en términos más regionales, con la unidad presupuestaria, pero ni de broma. Bueno, pero si pensamos en paquete, no nada más en el estándar, ¿para qué? Pues entonces tiene sentido, y tiene sentido que lo vincules con indicadores del desempeño, con la gente de planeación de los países, que muchas veces están separados, las personas que llevan desempeño, de las personas que llevan presupuesto, de las personas que llevan contratos, y entonces, bueno, triple reto y una mesa de 20 personas. Entonces, hacia allá es mi intervención. Vinculación, más que pensar que todo cabe en un solo cajón y que todo el mundo lo va a usar porque está. Muchas gracias, Aura. Juan Pablo, un poco más desde la perspectiva de experiencia comparada, ¿no? De mejores prácticas internacionales, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se necesita? ¿Cómo fomentamos el uso, la demanda de los datos abiertos? Hablando con los usuarios, y eso requiere incluso de entrenamiento y de una inversión institucional que, ya decían mis amigos, tenemos poco tiempo, pocos recursos para hacer. A mí me sigue llamando la atención cómo queremos adivinar lo que el usuario quiere, y muy pocas veces uno, como decía Enrique, ubicamos para este tema quién es el usuario, y dos,
le preguntamos, México se hubiera ahorrado, Ricardo no me va a dejar mentir, o el millones de horas hombre y de dinero si las obligaciones de transparencia en la que tanto tiempo dedicamos para actualizar y poner allí hubieran sido acompañadas de hablar con nosotros. Pero sin cambiar el tema, yo cedo lo que ya poco me queda de mi tiempo para realmente abrir a los colegas. Primero le va a él, pero yo ya no digo nada porque sí me gustaría que hablaran nuestros queridos colegas que probablemente algunas cosas no han entendido porque esta mesa sí ha sido muy mexicana. Así es, perdón por eso. Bueno, me sumo a lo que dice Juan Pablo, si acaso sugerir 3 ideas. Quizás mi primera intervención fue muy pesimista, pero lo que quisiera destacar, uno, es que esta coalición yo sí creo que es frágil, porque la mayoría de las sillas son del gobierno. Entonces, si la nueva administración no tiene voluntad, evidentemente la coalición o la alianza va a seguir a través del INAI y las organizaciones, pero estos últimos 3 años los destinamos a construir el estándar, y el estándar ya está ahí, la versión mexicana. Yo creo que el segundo paso, y que ya no nos dio el tiempo, es hacer esa pedagogía para focalizar con los distintos grupos. Cómo el estándar le puede ser útil a las distintas cámaras que contratan con el Estado mexicano, para que se apropien de esos datos. Segundo mensaje, cómo generamos capacidades en el ámbito local. Porque es cierto que hay una sociedad civil muy fuerte y muy robusta en el ámbito nacional, pero en el ámbito local no es el caso para todas las entidades federativas. Desde el INAI estamos haciendo ejercicios locales de gobierno abierto y con al menos 10 estados estamos trabajando como con el primer paso que sigue la ruta del dinero, y algunos estados están interesados en llevar a cabo la alianza y formar parte o adoptar el estándar. Tercer mensaje. A ver, todo este esfuerzo que ha hecho sociedad civil y las distintas instituciones tiene que servir para dignificar el servicio público. Porque mientras sigue existiendo esta idea de que todos los funcionarios son corruptos, de que todos los funcionarios son malos, la verdad es que no vamos a avanzar, porque no vamos a generar esas islas de confianza en torno a ciertos procesos de la administración pública. Y último mensaje, y va para la coalición y la alianza. Mientras no tengamos la capacidad de meter en estos temas a las unidades fiscalizadoras, es decir, cómo el Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de la política nacional que está en proceso de construcción, va a hacer uso de toda esta información que ya está ahí. A mí me hubiese gustado ver aquí en la Auditoría Superior de la Federación, y desde el INAI hemos impulsado mucho al interior de la alianza el que forme parte de la alianza la Auditoría Superior de la Federación, porque ellos son usuarios naturales para controlar este pernicioso fenómeno. Pero así como es la Auditoría Superior de la Federación, también deberían de ser los órganos de fiscalización de los estados. Entonces, creo que el siguiente paso en términos de alianza es ya construido el sistema, ya homologado con lo que establece la Ley General de Transparencia, cómo empezamos a hacer pedagogía con los distintos públicos para que se apropien del estándar y que desde sociedad civil, independientemente del nivel del gobierno del que se está hablando, siga exigiendo esta demanda de que un proyecto de esta naturaleza, que le ha costado tanto al Estado mexicano, con E mayúscula, pueda tener continuidad. Y muchas gracias por la invitación. Secretario, gracias a usted. Bueno, pues abrimos el espacio a preguntas del auditorio. Por ahí, ¿quién quiere hacer una pregunta? Bueno, entonces denos las respuestas, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. Adelante, por favor. Bueno, ya. Soy María Teresa de Agüero, directora de Contabilidad del Ministerio de Hacienda del Paraguay. Y en realidad, como ya casi como que pasamos al tema de preguntas, y
quiero que me disculpen, ¿verdad? Porque he escuchado el esfuerzo realmente importante que ha hecho México con relación a publicar en formato de datos abiertos todas las etapas del contrato. En realidad, quiero atreverme a comentar que Paraguay, hace 2 años teníamos publicado lo que básicamente ustedes están con mucho esfuerzo tratando. Tal vez la diferencia que tenemos es que somos un país pequeño, tenemos como poco más de 7 millones de habitantes, tenemos un sistema de administración financiera en el que todas las entidades están incorporadas, contrataciones, está integrado en nuestro sistema, la dirección de contrataciones. El Tesoro no paga un solo guaraní si no viene el Código de Contrataciones Públicas. Entonces es muy fácil para nosotros, fue fácil entre comillas, ¿verdad?, publicar todas las etapas y el seguimiento de incluso al mínimo detalle la estructura presupuestaria de un pago, pues, en todas las etapas, en el momento en que se previsionó, se comprometió, se derivó, se recibió los bienes, se generó la solicitud hasta que se pagó en la cuenta corriente del proveedor. Y eso ha ayudado de alguna manera porque nosotros ya veníamos también publicando datos en redireccionar las políticas públicas. Gracias a los periodistas hemos disminuido gastos en, qué sé yo, bocaditos, en el tema de medicamentos, en el tema de seguros médicos, que eran millonarios, salieron en tapa, ¿verdad? Y bueno, eso tomó el Ministerio de Hacienda como una política para ir disminuyendo y viendo la calidad del gasto, ¿verdad? Costo del cargo, estuve escuchando en el caso de las universidades, una universidad muy grande que tenemos, una nacional, a todo el plantel del decano y a todo, rector y decano de todas las facultades tuvieron que renunciar a consecuencia que estaban mal utilizando rubros, asignando a personas que no correspondían, ¿verdad? Entonces, tal vez no hacemos mucha propaganda, ¿verdad? Pero Paraguay, y me estaban comentando aquí, que desde el año pasado que hemos publicado esa trazabilidad, no sé, somos el primer país del mundo que estamos publicando a ese detalle de información. Ahora, no estamos contentos porque por supuesto tenemos los mismos desafíos de que la ciudadanía pueda entender, que la ciudadanía pueda utilizarlos, pero ahora estamos en un proceso de reingeniería de nuestro CIAP y se están haciendo análisis muy interesantes, especialmente de ir cubriendo esos retrasos en los cuales nosotros notamos que queda a cargo de los administradores de la nueva herramienta, el nuevo sistema de administración financiera, que vaya controlando también esas etapas que quedan muy discrecionalmente a los administradores. Me van a disculpar que en realidad no les hice una consulta, pero realmente felicitarle porque, no sé, incluso ayer solamente paseando por la Ciudad de México y nosotros nos quejamos del tráfico y el tráfico de ustedes, entonces es a la enésima potencia todo el esfuerzo que ustedes tienen que hacer. Pero bueno, es interesante el ejemplo, por más que seamos un país pequeñito, ¿verdad? ¿Cómo fue posible sin mucha pelea, vamos a decir, porque en el sistema tenemos y está integrado contratación, entonces para nosotros fue fácil publicar. Muchas gracias. Gracias. Vamos a abrir el espacio para alguien tiene alguna pregunta específica. Por favor, Fabricio, adelante. Cortita, si dado que estamos con un momento de cierre, de reflexión, de así, ¿no? Como de cierre un ciclo, para sus sucesores, para sus sucesoras, las personas que vendrán después de ustedes, si ustedes dirían, bueno, en 6 años, después de todo este trabajo que me mandé, digamos, ¿no? O sea, que ha sido algo, me gustaría ver que en cada, o sea, digamos, si a 6 años en futuro, ¿qué les gustaría a ustedes que estuviera pasando con los desarrollos que ustedes han estado haciendo en este tiempo? ¿Dónde debería estar esto? Digamos, ¿dónde debería estar datosabiertos.mx? ¿Dónde debería estar el trabajo que ha hecho Función Pública? ¿Dónde debería estar el trabajo que se ha hecho en el estándar en general? Digamos, ustedes mismos, 7 años, terminamos acá, pasamos allá. En 7 años deberíamos estar acá. ¿Cuál es el futuro? De preferencia una perspectiva optimista.
El sueño para mí en 6 años es que mis hijos, ya entonces espero todos hayan terminado su carrera, que quiebren a su padre. Ese es tu sueño. Bien. Y sean claros contribuyentes, pagadores de impuestos, vengan a la Ciudad de México, vean un puente, vean una obra, puedan tomarle una foto y la aplicación les diga qué obra es, cuál es la unidad responsable, cuál es la empresa, y eventualmente ellos puedan retroalimentar con un envío, y creo que lo podemos lograr. A ese nivel me parece que es a donde tenemos que llegar antes de 10 años. Ya no voy a volver a tomar el micrófono, pero sí quiero subrayar lo que aquí se dijo entre líneas, que me parece muy importante y que yo lo comparto como una gran frustración personal en mi vida profesional, que ahora es una enseñanza, creo, valiosa. Cuando yo empecé a impulsar la transparencia en México, este país tan corrupto, yo pensé que estaba impulsando con la transparencia a un país menos corrupto. ¿Cómo traduzco eso a nuestro esfuerzo actual? Contrataciones abiertas, ya lo dijeron los colegas, no va a ser de México un país menos corrupto ni honesto. Y lo que siento es que a veces ponemos en nuestras presentaciones, en nuestro discurso, en nuestra esperanza, esa vinculación. Sí ayuda, sí es una precondición, pero se requieren de instituciones de combate y de control para efectivamente un gobierno más inteligente y unir atar esos cabos. Es otra de mis sueños de que hace 6 años. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más quisiera? Pues, dijiste de datos, entonces me la tengo que echar. Mi sueño es que en 6 años no tengamos que estar teniendo estas conversaciones, porque los datos y la tecnología es lo normal y todos lo entienden. Y la visión de Juan Pablo con sus hijos viendo el celular no sea solo para sus hijos, sino sea para los tomadores de decisiones a todos los niveles del poder. Yo tengo un sentido de urgencia distinto al tuyo, Mauricio. Yo no creo que tengamos 6 años. Si no logramos muy pronto, yo estoy hablando en el curso de 18 meses a 2 años, ilustrar qué cambia en concreto todo lo que estamos haciendo, a mí no me preocupa. En el caso mexicano se habla mucho del caso venezolano. A mí el caso venezolano me parece muy complejo, pero no es el que más me preocupa el turco, me preocupa Rumania, Hungría, Ucrania, creo que lo dijiste muy bien, Rusia, ¿no? Me parece que federaciones como la nuestra, que no han sabido mantener el ritmo de cambio, reforma, resultados, impacto, volver a empezar, y que se pueden quedar con el peor de los mundos. México vivió esto ya, nos quedamos con el Compranet, ¿no? de ser pioneros en Compranet en el 95 y lo teníamos ahí y era obsoleto en tantas formas, aunque siga siendo un sistema de información que se utilice. Creo que ese es el peor reto y el peor escenario, que te quedes con todo esto como nos hemos quedado con tantas obras, inversiones, proyectos, ideas que no mostraron cómo podían cambiar la realidad, y que seguramente hay algún burócrata en las 250 unidades administrativas de la administración pública, ¿verdad?, que sigue haciéndolo, ¿no? Pero que se ha vuelto irrelevante. Entonces, si me preguntas por 6 años, yo no creo que tengamos ese lujo. Si no volvemos relevante este tema en los próximos 2 años, lo más probable es que este grupo sea más chiquito y haya un nuevo foro en otro lado sobre algún nuevo tema donde todos querramos estar. Muchas gracias. Tenemos por allá una pregunta. Hola, ¿qué tal? Carlos Dorantes, del artículo 19. Hace un momento hablamos de los formatos JSON, ¿no? Formatos de datos abiertos. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en un proyecto en la Sierra Norte de Chiapas, donde no hay computadoras, no hay internet, ¿no? Entonces, señalar la importancia también de generar medidas de transparencia proactiva, por ejemplo, para
que las comunidades conozcan las contrataciones que se están dando para los megaproyectos en la región. ¿No? Recientemente tuvimos una experiencia exitosa en la que se pudo detener un proyecto que iba a afectar a una de las comunidades en tanto impacto ambiental, y esto se dio a través de medidas de transparencia proactiva, ¿no? Esto solamente señalar eso, que en realidad el porcentaje que usa, que realiza solicitudes de información, el porcentaje de la población es mínimo, ¿no? Por un lado, y mucho menos va a ser el porcentaje de personas que saben manejar formatos como JSON. Gracias. Adelante. Sí, hay que aclarar, no va por ahí. No, pero voy a abordar lo que dices porque creo que es bien importante. Y es una reflexión y un aprendizaje que al menos a mí me ha tomado los últimos 5 años haciendo datos .mx y todo lo relativo con eso. Creo que muchas veces cuando hablamos de tecnología y de datos, los que estamos aquí, hacemos políticas y hacemos iniciativas que hablan a personas como nosotros, ¿no? Cuando hicimos datos.gov.mx, claramente no es para todos, es para quien tiene un celular y para quien sabe cómo utilizar los JSON, los CSVs, cómo hacer una visualización y cómo hacer código. Ese no es de ninguna manera el porcentaje más amplio de la población que tenemos en México, y me atrevería a decir, no es el porcentaje más amplio de la población que existe en el mundo, ¿no? En nuestra región y de manera global. Creo que hay un área de oportunidad bien grande en poder trasladar, y nos toca a nosotros, o traducir más bien, lo que hacemos a la gente que no le importa o que no puede sacarle el valor a esos datos. Y creo que en iniciativas como la que dices vale mucho la pena enfocar los esfuerzos de los gobiernos. Muchas veces queremos ser el gobierno con la red de infraestructura de telecomunicaciones más avanzada del mundo, la red compartida, y sí lo tenemos. Pero tenemos mucha gente y sabemos que a los que no les llega internet. Tal vez valdría la pena enfocarnos a hacer un gran avance en la población que no ha podido estar y que no está en donde nosotros en este cuarto estamos, y esperar un poquito a que nosotros avancemos a un paso menos avanzado, pero que eso tienda a equilibrar y ecualizar cómo vivimos y las capacidades que tienen los mexicanos de sacar el impacto y el valor que tiene la tecnología y los datos. Entonces, yo considero que lo que dices es primordial, y me encantaría que lo platiquemos después para las cosas. Eduardo y el comisionado Joel Salas también quisiera hablar. Bien, me quiero referir a una parte de tu pregunta que no es la tecnológica, porque además sí creo que hay muchos esfuerzos para tratar de acercar información que les sea relevante y útil a los usuarios que estén o no estén conectados a Internet. Solo voy a mencionarlo, pero no lo voy a describir. La Cámara de Diputados, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, bordo sobre lo que decías, Juan Pablo, del uso de la información. Nosotros trabajamos con la Comisión Especial de Seguimiento al Aeropuerto para ver qué tipo de información querían, y por supuesto el día que les entregamos, no el JSON, la base de datos, el presidente de la comisión me dijo: oiga, yo quiero mi contrato a la antigüita, no lo tiene en PDF, no, esto del Excel está muy moderno, no estoy hablando de comunidades alejadas en la Sierra Negra, ¿no? Estoy hablando de la Cámara de Diputados y del presidente de la comisión que da seguimiento al tema del aeropuerto. Entonces sí hay todo un tema, pero la segunda parte de tu comentario es por lo cual insisto en las coaliciones de reforma que tienen que ser muy exitosas, porque tú dijiste como éxito del uso de información que pararon un proyecto de infraestructura, y tal vez entre organizaciones de la sociedad civil yo levante mi puño y diga: bien, ¿no? Pararon un proyecto de infraestructura gracias a que accedieron a la información. Pero como las coaliciones de reforma incluyen a los que tienen que ejercer el gasto, a los que ya se comprometieron por vía constitucional, legal, administrativa, a construir eso, entramos en un tema de economía política que creo que hay que entender muy bien. Lo que para nosotros puede ser éxito, para otros es un fracaso. Y es un fracaso grande y puede terminar en responsabilidades administrativas, penales, incluso puede haber subejercicios, cancelación de inversiones que podrían ser rentables. Entonces creo, no lo digo sobre este caso en particular porque puedo coincidir, ¿no? Como coincido en minería y coincido en tantos temas en los que estamos metidos, donde siento que la información al usuario tiene que ser mayor para que tome decisiones. Creo que también las coaliciones reformadoras tienen que meter en la ecuación la economía política de los temas, porque si no, lo que vas a tener ahorita, porque digamos los niveles de aprobación de esta administración son muy bajos, entonces es muy fácil, relativamente fácil parar un proyecto, pero ¿qué pasa cuando tienes
un gobierno con un nivel de aprobación muy alta, que comprometió eso en su plataforma electoral y que sabe que si no saca la obra de infraestructura le pega políticamente. No estoy diciendo que tenga solución, solo estoy diciendo que esa parte del uso va a abrir otra discusión sobre economía política de las reformas, de los temas, sobre los impactos, cuáles son los impactos positivos. A mí me encantaría que la historia fuera otra. Me encantaría que la historia fuera que gracias a que se abrió la información a tiempo, la comunidad pudo perfilar un proyecto que le fue útil en los términos en los que era útil para la comunidad, pero no estamos ahí, y coincido contigo, es un temote. Gracias, Eduardo. Antes, el comisionado Joel Salas Loale. Yo, retomando un poquito la pregunta de Fabricio y de los tiempos, a mí me gustaría ver también este esfuerzo y lo que comentaba Juan Pablo, de que mayor transparencia no necesariamente se traduce en menor corrupción. ¿Cómo vamos a conectar esto con los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción y la Plataforma Digital Nacional? Creo que eso es también un gran reto que estamos y que pasa por lo político, lo tecnológico y mil cosas más, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos donde yo quisiera ver, no sé si en 6 años, espero que sea antes, este pedacito del rompecabezas, cómo se inserta en este otro que es mucho más amplio y más ambicioso y con mayor alcance, ¿no? Entonces creo que ese también sería una parte importante del proyecto. Y alguna vez escuché a Eduardo que decía que para que un proyecto tenga éxito tienes que estar dispuesto a perder la paternidad de los proyectos. Y vienen nuevas administraciones y creo que es muy importante que quienes representen que quienes estén en este momento en las dependencias, Hacienda y Función Pública principalmente, no tengan esta visión patrimonialista de los datos, porque es muy fácil decir la reglamentación de las contrataciones públicas es competencia de Función Pública y ahí lo dice la ley y entonces no necesito a nadie más y yo solito lo hago. Sí se puede, o sea, sí puede ser, o Hacienda diga, yo estos datos son los míos y no tengo por qué compartirlos, ni abrirlos, ni seguirlos. Los que antes hicieron esa locura, pues qué bien, pero de aquí para adelante son mis datos. Y eso es, o sea, es viable normativamente hasta cierto punto. Entonces sí creo que este grupo y el que podamos impulsar a que los actores que se sienten en esta alianza no tengan una visión patrimonialista de los datos, sino esta voluntad de perder la paternidad de una gran idea, de un gran proyecto, de un gran dato o de ¿no? para construir algo más grande y en pro del desarrollo del país. Gracias. El comisionado, por favor. Sí, muy breve. Difícil no tratar de atender la poética provocación de Fabricio. Eduardo mencionó algunos países. Yo me quedo con Turquía y Hungría. Pero más allá de Turquía y Hungría, si analizamos el contexto global, hay una tendencia en los estados a cerrarse, hay una tendencia en los estados a tratar de reducir el espacio cívico. Cuando iniciamos la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011, creo que muy pocos creían que lo que está pasando en Estados Unidos se iba a cristalizar como una realidad. Es decir, quién sabe que la alianza prácticamente ya no existe para Estados Unidos. Entonces, en términos de sueño, y hago mucho eco con Ale, sería que el diseño institucional que nos dimos efectivamente esté plenamente implementado y que la sociedad esté haciendo uso de él para controlar el ejercicio del poder en nuestro país. Respecto a lo que dice Carlos, creo que es muy relevante en estos foros no dejar de lado el componente de la brecha digital que existe en nuestros países. Si no tenemos esta capacidad de que la inteligencia colectiva pueda ser útil para aquellas personas que con un poquito de información son las que más pueden ganar, creo que estamos fuera de la discusión. Entonces, este caso creo que es por la falta de consulta a los pueblos originarios de un megaproyecto de infraestructura hidráulica, pues ahí está la prueba de cómo la información para los que menos tienen puede ser sumamente útil para garantizar otros derechos. Entonces, vinculando las dos preguntas, mi sueño dentro de 6 años es que existan alianzas
y coaliciones entre aquellas organizaciones e instituciones que pueden procesar toda esta información y que en efecto en ejercicios de transparencia proactiva esa información que es relevante en un territorio específico le pueda llegar a la gente para empoderarse y a partir de esa información exigir la garantía de otros derechos. Finalmente, ojo, la lógica institucional toma tiempo. Las expectativas que tenemos es a veces muy difícil alcanzarlas en el ciclo en el cual creemos que esas expectativas se podrían atender. No tenemos al niño con todo y el agua. Muchas gracias. Tenemos aquí una última pregunta, pero nada más como 5 minutos de pena, perdón por la presión, pero no quería dejar aquí. Adelante. Hola. Antes que nada, felicitarlos por todo el esfuerzo que estuvieron haciendo titánicamente durante los últimos años. Y también aplaudo grandemente que esté ahora en el centro de la dialéctica, que el usuario es lo importante, que lo que se hace con el dato es lo importante, no la herramienta en sí, ¿verdad? También hago eco de lo que ya dijeron, creo que 3 veces, ¿verdad? La transparencia no es igual a la ausencia de la corrupción. ¿Ya? O sea, un gobierno puede ser transparentemente corrupto, ¿verdad? Y el caso de Paraguay creo que es el ejemplo, ¿verdad? Donde tuvimos datos y gracias a esos datos, bueno, la María Teresa ya dijo que se echaron a ministros, se echaron a rectores, se echaron a... en fin. Entonces, me encanta toda la capacidad que está ahí. Yo vengo de un país chiquitito, ¿verdad? Ustedes son un país mucho más grande, con muchos más problemas y mucha más experiencia también, ¿verdad? Una capacidad de sociedad así mucho más grande que la de Paraguay también. Me gustaría escuchar concretamente que, dada toda la experiencia que tienen ustedes y todos estos años de trabajo, ¿qué podrían hacer ahora concretamente en México como ejemplo para los países nosotros más chiquititos, ¿verdad? Para llegar al usuario? O sea, concretamente, dado que dijeron que el usuario tiene que ser el centro de la atención, ¿verdad? Y el centro de todo eso, concretamente, ¿qué harían si pudiesen hacer algo de acá a 2 o 3 meses para llegar al usuario final, ¿verdad? Y que se usen los datos y que eso tenga impacto? Muy rápidamente, o sea, para no dejar a Fabricio fuera, porque quiero decir una cosa de que a lo mejor todos los millennials cuando nos preguntan y qué vas a hacer de aquí a 6 años, me muero de pánico. Me muero de pánico, eso es lo que hago. Y corro como gallo sin cabeza. Eso es lo que hago. Pero, ¿qué quiero? Pues quiero que la persona que llegue cuando yo ya no esté en mi lugar, pues dejarle un papel que diga, este es tu jefe, y que eso te sea una foto de una persona de la calle. Y que eso lo tengas siempre ahí. Ya que haga con eso, justamente me gustaría que le preguntara a esa persona, como decía Juan Pablo. O sea, no me gustaría que le decirle así, sigue. Y eso, o sea, otro pase a gol muy mundialista de Juan, con GIFT y lo que nos ha apoyado y lo que a todos los países estamos invitando con estrategia digital, con Función Pública se hizo, fue hacer un rally de datos. Y yo sé que puede sonar a una cosa que se ha hecho 20 veces. Dile a la gente que vea la obra pública, haz un montón de apps para verificar obra pública. Cuando ya le dices a la gente que con eso de contratos, y una cosa que me parece también muy hilado lo que decía Carlos, no solamente se trata de parar el proyecto. Muchísima gente, y en esta experiencia en este último año en México, vio la obra pública y dijo, oye, qué padre que en Tepito, que es una zona muy cercana a esta colonia, muy pobre, muy marginada y también muy afectada por los sismos constantemente. Hay gente que todavía vive en casas de campañas del temblor del 85. Estamos en 2018 y hay que caminar 15 minutos. Ese es mi jefe, el que vive en esta casa de campaña. Y hubo gente vecina de esa colonia que tomó fotos a 2 pasos de esas casas de campaña y vio un deportivo nuevo, bien hecho, y se fijó en los contratos y chavitos de prepa dijeron, oye, qué padre, yo no me había metido a este deportivo porque me daba miedo la colonia. Eso es, o sea, ese es el punto viral. Y es preguntarles, si no les voy a preguntar, oye, ¿qué quieres? Oye, tú ya me dices que quieres todos los días aquí o en la calle. Mejor te hago caso.
Gracias. ¿Qué haría? Así, pregunta y propuesta muy concreta, y es así la triangulación, y es, espero el gol del partido. Les propongo a todos ver qué ya existe, qué ya tenemos desarrollados en todos nuestros países de sociedad civil en México, ver qué es lo más factible de implementar y escalar rápido en el gobierno, y presentárselo a las autoridades federales, del Sistema Nacional Anticorrupción, del INAI, para que sea adoptado y escalado en toda la República. Las soluciones están, hay que aplicarlas y hay que tener el impacto del que Eduardo hablaba con China. Muchas gracias. Pues cierro nada más agradeciéndoles a todos su participación, su paciencia, sus aportaciones. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, tan interesados, tan proactivos. Muchas gracias. Hasta luego.